Bueno, hola de nuevo. Este es el séptimo y por lo pronto el último video tutorial de este año de econometría avanzada. Lo que vamos a ver en este video son modelos de elección binaria. Primero vamos a hacer un repaso más de conceptos y teóricos de interpretaciones de dos modelos en particular, el Probit y el Logit. Y luego veremos una aplicación en R. Esto les va a servir a ustedes para poder resolver el cuarto trabajo práctico. Bien, en general, cuando la variable dependiente de nuestro modelo sea una variable discreta, que pueda tomar solamente algunos valores, vamos a estar frente a modelos de respuesta cualitativa. Si puede tomar dos valores, vamos a estar frente a un modelo de respuesta o de elección binaria. Y si puede tomar más valores, vamos a estar frente a un modelo de respuesta multinomial. Dentro de los modelos de elección binaria nos vamos a enfocar en dos, que son el Probit y el Logit. Bien, lo que modelan tanto el Probit como el Logit es una probabilidad, que vamos a llamar P. ¿Qué es P? P es la probabilidad de que mi variable de respuesta tome el valor de 1 dado los valores que puede tomar X. Es decir, no estamos modelando los valores que puede tomar mi variable de respuesta Y, sino cuál es la probabilidad de que Y tome determinado valor. En este caso, vamos a decir la probabilidad de que Y tome el valor de 1. Total, todo lo podemos codificar como unos y como ceros. Y lo que hacen tanto el Probit como el Logit es modelar esta probabilidad como una función de una combinación lineal entre mis variables explicativas y coeficientes beta. Que esto, para simplificar, podemos llamar f de z, donde z va a ser justamente mi combinación lineal de x por beta. ¿En qué se diferencian el Logit y el Probit? Bueno, en la función f que usan para modelar esta probabilidad. En el caso del Probit, la función es la siguiente, y en el caso del Logit, esta otra. Y de hecho, un modelo lineal de probabilidad usa como función de z a la misma z. Veamos algo sobre los efectos marginales y la interpretación de los coeficientes. Primero, cuestiones generales que valen tanto para el Probit como para el Logit. Si a nosotros nos interesa ver cuál es el efecto marginal de un movimiento en una variable, es decir, cuánto se modifica la probabilidad al moverse una variable x, lo que queremos calcular justamente es la derivada de la probabilidad respecto al movimiento de esa variable xk. Como vieron con Walter, bueno, como esto es p, vamos a querer derivar esta función. Entonces es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces me queda beta por f de x por b, donde esta f va a ser la derivada de f grande respecto de x. ¿Cuál es la clave acá? Que el efecto marginal no es constante. ¿Por qué? Porque el efecto marginal va a depender de cuánto vaya valiendo x. Entonces eso hace que el efecto marginal no sea constante, que dependa del valor de x, y por lo tanto, si queremos ver un valor en concreto del efecto marginal, lo que tenemos que hacer es evaluar esta derivada en un punto, ¿no? Evaluarlo cuando x valga algún valor que nos interese. Ese valor que nos interesa puede ser la media, puede ser el primer quintil, puede ser el último quintil, o el que sea, pero siempre que queramos tener un número, que el efecto marginal sea un número, tenemos que aclarar de qué valor de x estamos hablando. Esto se veía eso en la forma que toman estas funciones, donde en función de en qué lugar de x estoy, la derivada, que es la pendiente de esta curva, puede ir tomando distintos valores. Entonces, dependiendo en qué valor de x me paro, va a ser el valor de la derivada de p respecto de x, porque estas son las formas que van a ir tomando las funciones p, las f de x, tanto esta como esta, toman una forma más o menos así. Entonces, la cuestión es que eso, en función de en qué punto esté evaluando yo esta derivada, el efecto marginal va a ser distinto. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es que la interpretación del beta, si yo estimo mi regresión, ¿no? Y en mi regresión obtengo los betas, el beta directamente de por sí no tiene una interpretación. El beta no me dice cuánto está cambiando la probabilidad. ¿Por qué? Porque ese beta yo lo voy a tener que multiplicar por x, le voy a tener que aplicar una función, después le voy a tener que volver a multiplicar por beta, y recién ahí yo obtengo el efecto marginal, es decir, cuánto cambia mi probabilidad en un x determinado. Además voy a tener que elegir el x determinado, ¿no? Entonces, de los coeficientes beta que yo estime, no voy a poder interpretar directamente qué quieren decir. Lo único que sí vamos a saber es que el signo de beta va a coincidir con el signo de esta derivada. Entonces, al menos yo sé que si este beta para determinada variable es positivo, significa que la probabilidad va a aumentar cuando aumente el valor de esa variable. Bien, estas eran cosas generales que ustedes medio que ya habían visto. Entonces,
Ahora veamos algunas cosas particulares, tanto el Probit como el Logit. Bien, empecemos con el modelo Probit. Como dijimos, el modelo Probit va a modelar una probabilidad de que mi variable explicativa tome determinado valor como una función de una combinación lineal entre mis variables x y coeficientes beta. A esta combinación x por beta la podemos llamar, para simplificar, z. En particular, el Probit va a usar la siguiente función f, una muy parecida a una distribución acumulada de una normal estándar. ¿En qué lugar de la función aparece z, la parte lineal? No, aparece acá. Entonces, fíjense, esto es un integral. Entonces, si graficamos, digamos, lo de adentro, estos son los valores que puedo ir tomando z, esto, digamos, lo de adentro, una normal estándar, y según qué valor tome z, voy a ir cambiando el área bajo esta curva, f chiquita de z, que voy acumulando, ¿no? Esto de acá adentro es mi probabilidad f grande de z. Entonces, si yo aumento z, estoy acumulando más área bajo la curva. Bien, ¿a qué se le llama transformación Probit en particular? A una función g de z que lo que hace es tomar como input mi probabilidad p, que es f de z, y eso me lo transforma nuevamente en z. Es una función link, se lo llama función link de forma genérica, a esas funciones que linkean esta probabilidad y me devuelven esta parte lineal, digamos, el modelo lineal. En particular, la función que hay que aplicar a esta probabilidad para volver a obtener la parte lineal va a ser una función particular, porque va a tener que ver con f grande de z, como retransformar esto en z solo, y a esa transformación en particular se llama transformación Probit. Lo que me interesa igual tener más en claro es cómo interpretar los coeficientes y qué pasa cuando cambia el valor de una de nuestras variables explicativas x. Si hay un cambio en una variable x, lo primero que cambia, que es z. A este z, a esta variable z en general se la llama z-score. ¿En cuánto va a cambiar z? Bueno, z es x' por beta. Entonces, si x cambia en 1, z va a cambiar en beta. ¿Que beta qué es? Los coeficientes estimados, ¿no? de mi regresión. Entonces, el beta, el coeficiente, lo que muestra, lo que mide, son cambios en el z-score. Beta es el cambio en el z-score cuando x cambia en una unidad. Esa es la interpretación del coeficiente beta. Pero no es el cambio en la probabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que se movió z, como consecuencia de que se mueva z, sí se va a mover f de z. Y eso sí va a ser el cambio en la probabilidad. Pero el coeficiente beta no es el cambio en la probabilidad directamente, ¿no? Sino que hay que hacer un paso más. Hay que ver cuánto se mueve f de z. ¿Qué es lo que veíamos gráficamente acá, no? Primero, se mueve z. Y cuando se mueve z, lo que sucede es que en vez de acumular área bajo esta curva hasta z sub 0, voy a pasar a acumular más áreas bajo la curva hasta z sub 1. Y este cambio, desde este área acumulada en rosa a este área acumulada en verde, es cuánto va a cambiar mi probabilidad. Yo esto lo puedo graficar a mi función de probabilidad acumulada f mayúscula de z, ¿no? Si estos son los valores de z, acá tenemos z0, acá teníamos z1, va a tener la probabilidad acumulada, que es el área que yo voy a ir acumulando bajo la curva, va a tener una forma así, ¿no? En z0 estoy acumulando menos área bajo la curva, voy a estar acumulando f de z0, área bajo la curva. En z1 voy a estar acumulando más área bajo la curva, ¿no? Voy a estar acumulando f de z1, área bajo la curva. A medida que aumenta z, voy acumulando más área bajo la curva, pero bueno, cada vez menos, ¿no? Tiene esta forma. Pero entonces la idea central es esa, que beta lo que mide son cambios en el z-score. Pero eso no es cuánto cambia la probabilidad. Para ver cuánto cambia la probabilidad, yo tengo que ver cuánto cambia f mayúscula. Bien, y un comentario más tiene que ver con lo siguiente. Esto de la transformación Probit, que parece tal vez un comentario al margen, en realidad va a ser bastante útil. ¿Por qué? Porque me permite traducir cambios en mis zetas, en mi modelo, que es, el z es el modelo lineal, ¿no? Yo quiero comparar ciertos valores de las variables que me determinan cierto valor de z versus otros, y eso lo quiero traducir a cambios en probabilidades, a una probabilidad versus otra probabilidad, que es un f de z, 1 contra un f de un z2. Bueno, para pasar de comparación entre probabilidades a comparación entre modelos lineales, simplemente lo que voy a tener que hacer es aplicar de los dos lados mi transformación Probit. Entonces acá yo paso de
comparaciones entre probabilidades a comparaciones entre modelos lineales. Esto tal vez así queda medio en abstracto y demás, pero después en la aplicación práctica les puede resultar útil tener en cuenta esto de la transformación Probit. Bien, y vayamos ahora con el logit. Nuevamente vamos a querer modelar la probabilidad de que nuestra variable de respuesta tome determinado valor, un valor igual a 1, como una función de un modelo lineal, pero en este caso la función que usamos es otra. En este caso la función link, que era esa función que nos permitía pasar de las probabilidades a la parte lineal del modelo a z, la podemos ver explícitamente y es una función de z que es igual al logaritmo natural de f de z sobre 1 menos f de z. Y esto es igual a z. Entonces esta es la función link porque toma como input f de z, que era la probabilidad, y obtenemos como resultado z, que era la parte lineal. Esto de acá adentro, f de z sobre 1 menos f de z, o lo que es lo mismo p sobre 1 menos p, se lo llama odds, que en castellano se traduce como las chances. ¿Qué era p? P era la probabilidad de que i tome un valor igual a 1, mientras que 1 menos p era la probabilidad de que i tome un valor igual a 0. Entonces, para cierto valor de x, nosotros podemos calcular el odds, es decir, las chances de que salga 1 respecto de las chances de que salga 0. Entonces, la función link del logit es un log odds, también se lo llama, ¿no? Porque es el logaritmo de las odds. Eso es lo que hace la transformación logit. Entonces, si x es una variable binaria, es decir, que x puede tomar solamente los valores 0 o 1, una pregunta que se responda por sí o por no, van a poder ver fácilmente dos cosas. Primero, que e a la beta 1 es igual a lo que se llama ratio de odds, que es el cociente de odds para dos valores distintos de x, para cuando x vale 1 versus para cuando x vale 0. Y por otra parte, g de x igual a 1 menos g de x igual a 0, es decir, esto viene a ser la diferencia en el log odds, va a ser igual a beta 1. Entonces acá una vez más tenemos una interpretación para directamente el coeficiente de la regresión, así como en el Probit era el cambio en el z-score. Bueno, en el logit tiene que ver con el ratio de odds o con la diferencia en el log odds. Entonces, supongamos que para alguna variable binaria mi coeficiente beta estimado me dio 1,7, ¿no? No sé, mi x era 1 para los que responden sí y 0 para los que responden no. Entonces, ¿qué interpretación tiene directamente este 1,7? Bueno, que si en vez de responder no paso a responder sí, el log odds aumenta en 1,7, o las chances, los odds, no sé, las chances de ganar esta competencia, aumentan en e a la 1,7, que es 5 y pico. Entonces, las chances de que alguien que responde sí gane esta competencia son 5,44 veces más grandes que alguien que responde no. En las slides que les voy a subir a la página tienen bibliografía por si quieren mirar esto. Pero ahora pasemos a una implementación en R. Bien, veamos cómo funciona esto en R. Van a tener que instalarse dos nuevos paquetes que no usamos hasta el momento, que son MFX y Margins. Yo ya los tengo instalados, así que simplemente los voy a abrir. Y luego voy a abrir ggplot2, que ggplot2 es una librería para hacer gráficos lindos, y que es un paquete que a su vez está dentro de Tidyverse, que Tidyverse es un paquete que nos habíamos instalado la tutorial pasada. Así que no se van a tener que instalar ggplot2 por fuera, ni otra vez si ya se instalaron Tidyverse. Simplemente tienen que abrirlo. Y después vamos a abrir Stargazer. Acá voy a hacer el directorio y voy a cargar una base de datos que tengo guardada en este directorio de trabajo que se llama MyData. Es un CSV que, como vimos en la primera tutorial, también se puede abrir con File, Import Dataset from Text, porque es un archivo de texto y acá lo eligen. Y bien, veamos qué variables hay. En este dataset hay 4 variables. La variable admit es una variable binaria que va a ser nuestra variable de respuesta que vamos a querer estimar en función de las otras variables, donde 0 indica que una persona no entró a una universidad a la que aplicó y 1 implica que la persona sí entró a la universidad que aplicó. ¿En función de qué variables? Bueno, el puntaje que tuve en un examen que se llama GRE, el GPA o promedio de grado y el ranking de la universidad a la que aplicó. Algo que vamos a hacer acá es eliminar todos los valores nulos con la función na.omit,
¿Qué es lo que hace na.meet? Es mirar fila por fila del dataset si hay alguna de las variables, alguna de las columnas que tenga un nulo. Y en ese caso elimina toda la fila. Por lo tanto, lo que les recomiendo es que si hay columnas o variables de dataset que no van a usar, esas columnas las quiten del dataset o guarden una copia del dataset sin esas columnas. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que esas columnas que no van a usar en la regresión tengan muchos valores nulos y que estén eliminando filas de más y perdiendo observaciones innecesariamente. En este caso, como voy a usar todas las variables, voy a aplicar el now_meet a todo el dataset. Acá puedo hacer un resumen y si hacemos este resumen, fíjese lo siguiente. Tanto admit, que si una persona entra o no a la universidad, como rank, que es el ranking de la universidad, son variables que en verdad son categóricas. Es decir, una persona o entra y tiene un valor de 0 o tiene un valor de 1, pero no puede tener un valor de 0.3175, porque eso no significa nada. O sea, la persona entró o no entró. Lo mismo el ranking de la universidad. Puede ser la primera, la segunda, la tercera o la cuarta universidad, pero no puede ser la universidad 2.48. Entonces, para que R reconozca que estas variables son categóricas y no numéricas, si nos fijamos acá, dice que estas variables son enteros, y no son enteros, no son números, son simplemente categorías, las tenemos que transformar a factores, la clase de datos que indica que esta variable es categórica. Y eso lo podemos hacer con la función factor. Entonces acá transformamos las variables una por una. Recuerden que una forma de aplicar muchas veces una misma función, en este caso factor, a distintas columnas de mi dataset es con la apply, donde yo acá le puedo ir indicando a qué columnas quiero que me transforme a factor. En este caso ya lo hice, así que no lo vuelvo a hacer. Entonces, si voy a hacer un string, acá yo lo que veo es que justamente admit ahora es una variable factor, una variable categórica con dos niveles, 0 si no entró a la universidad, 1 si entró, y que rank, el ranking de la universidad, va a ser un factor con 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. Si vuelvo a hacer un resumen de mis datos, ahora las variables que son categóricas, que son factores, lo que hace es contarme para cada uno de los valores posibles que puede tomar esta variable categórica, cuántas observaciones tengo. Xtabs es una forma que sirve para tabular una variable en función de otra, en este caso, cuántas personas son admitidas o no en una universidad según el ranking de su universidad. Las universidades 3 y 4 son mejores que las 1 y 2. Y ahora sí pasemos a estimar los modelos. Para estimar los modelos usamos una función que viene en RBase, que es GLM, por modelos lineales generalizados. Muy parecido a la función LM, donde primero indico la fórmula y también voy a indicar qué base de datos, pero lo que tengo que hacer es aclararle que este modelo es de la familia binomial y qué función link quiero usar. En este caso, probit, para el probit, y una función link logit si quiero estimar un modelo logit. Entonces veamos los resultados. Si yo hago un summary, obtengo las estimaciones. ¿Qué son estos estimate? Estos estimates son los beta. En este caso hicimos el summary del probit. Entonces, esos son los beta que estaban dentro del z, dentro de la función de z del probit. Por lo tanto, ¿qué nos dicen y qué no nos dicen estos coeficientes? Bueno, este coeficiente lo que indica es cuánto cambiaba el z-score. No nos dice cuánto cambia la probabilidad de que una persona entre o no a la universidad, simplemente cuánto cambia el z-score. Y sí puedo mirar la significativa y sí puedo mirar el signo. El signo del coeficiente estimado va a coincidir con el signo del cambio en la probabilidad, con el signo del efecto marginal. Entonces yo sé que una persona que tiene más puntaje en el GRE tiene una mayor probabilidad de ingresar a la universidad. ¿Cuánto mayor es esa probabilidad de ingresar a la universidad? No lo sé. Para eso lo que vamos a tener que hacer es calcular los efectos marginales. Y acá tenemos que recordar la segunda cosa, que es que los efectos marginales no son constantes. Como en las funciones no lineal, depende de en qué valor de mis variables explicativas yo esté parada, el efecto marginal de un cambio en mi variable explicativa sobre la probabilidad de entrar a la universidad va a ser distinto. Entonces tengo que elegir un punto en mis variables explicativas para calcular un valor numérico para mi efecto marginal. Un valor que puedo elegir es la media, el efecto marginal en la media. ¿Cómo calculamos efectos marginales en la media? Bueno, con la función probit_mfx del paquete mfx, le indicamos la fórmula del modelo probit, los datos, y le ponemos que admin sea true. Entonces, si hacemos esto, acá tenemos los efectos marginales en las medias. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, calcular el efecto marginal para una persona que tiene un GRE promedio, un GPA promedio, y en este caso
que aplicó a la universidad número 1. Fíjense lo siguiente. Ranking o rank era una variable que le indicamos a R que era un factor, una variable categórica. Entonces lo que hace R es automáticamente codificar esa variable que es factor en distintas variables binarias. O sea, si esa persona aplicó sí o no a la universidad 1, si aplicó sí o no a la universidad 2, a la 3 y a la 4. Y luego para la estimación elige, para evitar la multicolaridad perfecta, una de las categorías como base. En este caso está eligiendo como base la categoría 1. Fíjense que lo mismo hacía, ¿no? Acá cuando hacíamos simplemente el summary del probit. Acá es lo mismo, pero lo estamos viendo con los efectos marginales. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es calcular el efecto marginal para una persona con GRE promedio, GPA promedio y que aplicó a la universidad 1. Entonces, ¿qué me dicen estos coeficientes? Bueno, ahora sí. Este, por ejemplo, me dice que una persona que tiene un punto más de GPA tiene 0.17 más de probabilidad de ingresar a la universidad a la que aplicó. ¿Y qué me dice este otro? Por ejemplo, bueno, que si la persona, en vez de aplicar a la universidad 1, hubiera aplicado a la universidad 3, es decir, como la aclaración que hace, ¿no? El cambio discreto entre haber aplicado a la universidad 1 y haber aplicado a la universidad 2. Si la persona hubiera aplicado a la universidad 2 en vez de la 1, bueno, tendría 0.14 menos de probabilidad de entrar a la universidad. Bien, Stargazer no es tan directo con estas estimaciones de efectos marginales para exportarlos, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Este objeto probit mfx tiene distintos elementos adentro, de los cuales mfxest es esta tablita. O sea, si yo hago marginal media pesos mfxest, lo que obtengo como resultado es esa tablita. O sea que puedo hacer un Stargazer de esa tablita y bueno, los exporto de una manera más o menos linda. Bien, entonces esos serán los efectos marginales en las medias para individuos promedio. Otra cosa que yo puedo ver es el efecto marginal promedio. ¿Qué es el efecto marginal promedio? Bueno, lo que hace es evaluar el efecto marginal en todos los puntos, en todos los distintos valores que pueden tomar mis variables explicativas y tomar el promedio de los efectos marginales. Calcula todos los efectos marginales para todos los posibles valores de mis variables explicativas y toma el promedio. ¿Cómo veo los efectos marginales promedio? Bueno, haciendo el summary de esta función margins, que era con el otro paquete que instalamos, del modelo que me interesa. En este caso, hagámoslo para el probit. Entonces, estos, la columna AME, son los efectos marginales promedio, que tienen el mismo sentido, ¿no? Pero cambian los valores de los coeficientes. Si les interesara ver el efecto marginal para valores particulares de mis variables explicativas, no sé, para una persona con un puntaje en el GRE de tanto, que estén aplicando a la universidad 3, bueno, yo le puedo especificar valores concretos de mis variables explicativas en las que quiero evaluar el efecto marginal usando el argumento at dentro de la función margins, que lo pueden ver acá. Bien, hagamos ahora predicciones. Evaluemos cuál es la probabilidad de que una persona entre a la universidad dado que tiene un GRE mediano, un GPA mediano y que aplicó a la universidad del ranking 2. Entonces, con esta función with, lo que estamos haciendo es crear como este nuevo mini data frame con los valores que nos interesa de las variables explicativas para predecir. Y luego la función para predecir es justamente predict, con qué modelo, sobre qué valores de mis explicativas y type response. Entonces, de esa manera vemos que esta persona tiene un 0.35 de probabilidad de entrar a la universidad 2 a la que aplicó. Digamos ahora para muchos individuos con datos nuevos. Para eso importamos otro CSV que van a tener subido, que es New Data, que si lo vemos son muchas personas que tienen distintos GRE, GPA y rank, pero que no sabemos si entraron o no en la universidad. Lo que vamos a hacer es predecir la probabilidad de que esta persona entre a la universidad. Recuerden que en este caso rank tenía que ser un factor y por ahora sigue siendo un entero, así que lo transformamos a factor. Y es lo mismo que antes. La función predict, el modelo, sobre qué datos quiero predecir, type response, y eso lo vamos a guardar en una nueva columna de este data frame que se va a llamar prediction. Entonces, si vemos los primeros valores, acá vemos que lo que hicimos fue justamente guardar para cada una de estas personas cuál es la probabilidad de que entre a la universidad a la que aplicó. Bien, grafiquemos esto, estas predicciones, para terminar.
Vamos a graficar con ggplot. ggplot tiene nada, un montón de opciones y posibilidades. Esto es como un vistazo bastante general que va a ser bastante útil. Primero le indico ggplot y entre paréntesis sobre qué datos quiero graficar, o sea, qué datos voy a usar para el gráfico. Luego con estos signos más, lo que uno va haciendo es como ir agregándole capas al gráfico, indicándole distintas cosas. La primera capa que voy a agregar es esta que se llama geomline, que lo que dice es, ok, hace un gráfico de líneas. Y entre paréntesis le indico dos cosas. Por un lado le indico AES, AES que viene de Aesthetics, que lo que dice es qué variable quiero que me use para cada uno de los elementos del gráfico. Veámoslo para que se entienda. AES, abro paréntesis y le indico X, que mi eje X sean mi variable GRE, o sea que el eje X sean los valores del GRE. Y igual prediction, o sea que los valores del eje Y sean mi variable, los valores que va tomando la variable prediction. Y que el color de la línea, los colores de las distintas líneas, sea el ranking de la universidad. O sea que voy a tener, como tengo 4 universidades, voy a tener 4 colores, o sea 4 líneas de distintos colores, una para cada universidad, según su ranking. Y otro argumento dentro del geomline, pero por fuera del AES, es size, que es el grosor de la línea. Le voy a decir que el grosor de mi línea sea 1.5. Y esto está por fuera del AES porque es independiente de los valores de las variables. No le digo para todas las líneas que vos hagas, nada, metele un tamaño de 1.5. Después, más, y acá le agrego esta otra capa, que este FaceApp Wrap lo que hace es hacer distintos gráficos, uno para cada valor de la variable GPA, que si hacemos unique, lo que vemos es que en realidad GPA solo está tomando 4 valores, ¿no? Está tomando los valores 2.5, 3, 3.5 y 4. O sea que para cada uno de estos valores del GPA va a ser un grafiquito aparte. Y después esto es una forma gráfica, una característica gráfica que la pueden cambiar o dejar o sacar y es lo mismo. Entonces este es el gráfico y veamos qué está mostrando. Bueno, acá tengo un gráfico para cada valor del GPA. Esto es si tenés un promedio de 2.5, de 3, de 3.5 y 4. En todos los casos vemos que las líneas son crecientes, ¿no? Y como nuestro eje X será el GRE, el puntaje en el GRE, eso significa que a mayor puntaje de GRE tenemos una mayor probabilidad predicha de que esa persona entre a la universidad. También en todos los casos sucede que la línea rosa, que corresponde a la peor universidad, está por encima de la línea violeta, que es la mejor universidad. Es decir, una persona que tiene un GRE de 800 y un promedio de 2.5, bueno, va a tener más chances de entrar a la universidad, mejor dicho, más probabilidad de entrar a esta universidad si aplica a una universidad peor que si aplica a una universidad mejor. Y eso pasa para todos los valores de GRE y de GPA. O sea, siempre tenés más probabilidad de entrar si aplicaste a una universidad peor, digamos. Y por último, si comparamos entre paneles, lo que vemos es el efecto del promedio, ¿no? Por ejemplo, una persona que aplicó a la universidad 1 y tiene un GRE de 800, o sea, estamos sobre esta línea, por ejemplo. Bueno, si tiene un promedio de 2.5, tiene, no sé, menos de 0.5 probabilidad de entrar. Pero si tiene un promedio de 3.5, tiene más de 0.6 probabilidad de entrar. Entonces vemos que cuanto mayor es el promedio, más probabilidad de entrar tiene esta persona. Entonces esta es una linda forma de ver los efectos marginales de las distintas variables. Por último, nada, acá tienen un link por si necesitan chequear algo más de información sobre este comando margins. Y nada, eso fue todo. Así que eso, mucha suerte. Y cualquier cosa que necesiten me escriben.